Santiago. Ven conmigo a Santiago al capítulo 5. Santiago, capítulo 5, y vamos a ver los versículos 17 y 18. Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Hemos estado hablando en las dos últimas semanas acerca, bueno, la semana pasada no, porque fue el tiempo de compartir, pero estuvimos hablando anteriormente de la oración de intercesión de Abraham. Y vimos cómo Abraham estuvo intercediendo por las ciudades de la llanura y cómo tuvo esa confianza, esa cercanía, esa relación con Dios para pedir, para interceder por los habitantes de esas ciudades que estaban viviendo en continuo pecado delante de Dios. Y después hemos visto también la primera oración que hace la iglesia primitiva. Hemos visto cómo la iglesia, después de que Jesús resucitó, pues se juntaron unas 120 personas en el llamado aposento alto, y estuvieron los discípulos, las mujeres, la familia, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, estaban orando, y estuvieron ese tiempo orando hasta que descendió el Espíritu Santo. Y hoy quería compartir con vosotros lo que la Escritura nos enseña acerca de una parte de lo que la Escritura nos enseña de otra oración, en este caso de una oración de un profeta tan importante como es el profeta Elías. Santiago, en el capítulo 5, en los versículos 17 y 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago es un libro que habla mucho acerca de la oración. Si lo leéis, además se lee en poco tiempo. Santiago es un libro que habla bastante acerca de la oración. Y uno de los ejemplos que pone de lo que es la oración es concretamente Elías. Elías fue un hombre muy inspirador. No solamente fue un hombre muy inspirador, sino Elías fue un hombre muy valiente. Y no solamente fue valiente, sino que fue incluso muy atrevido. Y un hombre en el que una de las notas que sobresalen de su vida y de su ministerio es la nota de la oración. Elías era un hombre profundamente orante, era una persona que buscaba al Señor en oración en muchos momentos en su vida, y Dios lo usó con su oración. Una de las cosas que nos dice Santiago es que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A veces, hermanos y hermanas, pensamos que los grandes hombres y mujeres que aparecen en la Escritura o a través de la historia de la Iglesia eran hombres como super espirituales, eran hombres y mujeres como que siempre estaban en el monte escuchando la voz de Dios, en el monte Sinaí con truenos y relámpagos, y nos da la impresión de que eran hombres que veían los ángeles venir y descender, y que siempre estaban en comunión con el Señor, y que no tenían ningún defecto, ningún pecado, ningún error. Dejadme deciros que eso sencillamente no es así. Todos los hombres, todas las mujeres, hasta el más santo de los santos, como Abraham, el mismo Moisés, el mismo Elías, la misma Esther, etcétera, etcétera, todos los hombres y mujeres tienen pies de barro. No hay ni uno que no tenga pies de barro. Y todos tenemos situaciones y cosas en nuestro interior que si los demás lo supieran, no saldríamos de casa. Todos tenemos pasiones, todos tenemos pecado y todos tenemos cosas complicadas de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, etcétera, etcétera. Todos mentimos, todos somos egoístas, todos somos orgullosos, todos tenemos un pasado, un presente, e incluso sabiendo lo que es nuestra vida, a veces sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y pensamos que hay hombres y mujeres sumamente que son como héroes espirituales. Nos dice la Escritura que Elías, este hombre que desafió a los falsos profetas, este hombre que hizo que el cielo lloviera fuego, este hombre que hizo que en el cielo también lloviera agua, fijaros que nos dice que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, mírate a tu interior y podrás decir: Elías era como yo.
A veces pensamos que la iglesia primitiva era una iglesia súper espiritual. La iglesia primitiva también estaba sujeta a las mismas pasiones, a los mismos errores y a las mismas cosas que la iglesia ha tenido siempre. Y a veces pensamos que los hombres y las mujeres que aparecen en la Escritura, que son un ejemplo para nosotros, pues eso, no. Eran hombres y mujeres como tú y yo. Hombres y mujeres que se caían, que se levantaban. Hombres y mujeres que pensaban mal, que tenían que ponerse delante de Dios para pensar bien, hombres y mujeres que tenían dudas y tenían que acercarse al Señor con fe, hombres y mujeres que tenían momentos muy difíciles en su vida, que incluso se querían morir, que pasaban por momentos de depresión. El mismo Elías pasa por un momento de depresión enorme, el mismo Elías quiere morirse, y era un hombre súper espiritual, era un hombre que buscaba completamente al Señor, y un hombre de fe, de confianza, de fidelidad y sobre todo de oración. Semejantes a las nuestras. Así que cuando tú vayas y veas a hombres así y mujeres en la Escritura, o te hablen de grandes misioneros, de grandes pastores, de grandes mujeres que aparecen en la historia de la Iglesia, siempre ten presente esto: hombres y mujeres con pasiones semejantes a las nuestras. Lo importante es que si ellos pudieron hacer eso y pudieron conquistar, pudieron ejercer su fe, también lo podemos hacer nosotros, porque somos iguales. Lo único es que ellos se agarraban profundamente y tenían una fe profunda en su Señor. Así que fijaros que Santiago nos está diciendo que Elías era un hombre igual que tú y yo, sujeto a las mismas pasiones. Lo que dice también es muy importante, porque nos da un poco la señal de identidad de quién era Elías, porque nos dice que oró fervientemente. La palabra que aquí se ha traducido como fervientemente en el griego realmente es una palabra que significa agonizante. Es un hombre que oró con agonía, es un hombre que oró con extenuación, es un hombre que oró de una forma ferviente, con el corazón ferviente, y repetidamente. No oró una vez y lo dejó, no oró una vez y se abandonó, no oró una vez y se acabó, no. Él oró fervientemente, agónicamente, con ganas, con entusiasmo, con fe, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y después nos dice también que volvió, al cabo de ese tiempo, volvió a orar de la misma forma, fervientemente, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esto es lo que nos dice Santiago acerca de Elías. Si me acompañáis al capítulo 16 de Primera de Reyes, capítulo 16 de Primera de Reyes, veremos el contexto, y capítulo 16 de Primera de Reyes, veremos el contexto en el que salió Elías y la situación social en la que vivía Elías. Y mirad lo que dice capítulo 16, versículo 29, hasta el capítulo 17, versículo 1. Capítulo 16, versículo 29, hasta el capítulo 17, versículo 1 de Primera de Reyes. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de Asera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fijaros, hermanos y hermanas, en el contexto en el que aparece Elías. Y el contexto que aparece Elías es un contexto muy complicado, muy difícil. Está como rey acá, el peor de los reyes, uno de los reyes más malos que aparecen en la historia bíblica. Un rey
que sabía quién era Dios, pero no quiso saber nada acerca de Dios. Un rey que por motivos políticos se casó con Jezabel, y que es una de las reinas también más malas que aparecen en las Escrituras. Este matrimonio político, que les dio un considerable poder también, pues hizo lo que hemos leído. Jezabel pues era alguien que adoraba a Baal, que adoraba a Asera, que adoraba a otros dioses, era una mujer pagana. Y lo que muchas veces ocurre es que la influencia negativa pudo más que la influencia positiva que podía haber tenido Acab, que ya en sí era malo. Y al final, pues acá lo que hace también es adorar a los dioses que había llevado también en su matrimonio, en su vida social, la había llevado también su esposa. Y hacen un altar a Baal, hacen también una imagen de Asera. Es decir, es un momento donde hay un decaimiento de la fe. Es un momento donde hay un paganismo galopante, es un momento donde la idolatría acampa por todas partes, es un momento donde los que tenían que dar ejemplo no lo dan, es un ejemplo donde la fe de Judá se estaba yendo por los suelos. Y aparecen estos dioses paganos, estos ídolos, y hacen que todo Judá vuelva a la idolatría. Y es en esa situación donde aparece este hombre, donde aparece Elías. Una situación de paganismo, de idolatría, de falta de fe, de dejar la fe en el Dios de Israel y creer y vivir conforme los dioses de Baal, conforme Baal y conforme Asera. Es una sociedad pagana. Es una sociedad idólatra. ¿Te acuerdas? ¿Se te viene a la memoria alguna sociedad? Porque eso es lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos viviendo una sociedad completamente pagana. Y nosotros estamos viviendo una sociedad completamente idólatra. Pero no solamente idólatra en el sentido de los Baales de turno, o de los Aseras de turno, o de los Cristos de turno, de las Vírgenes Marías de turno, de la idolatría de turno, del dinero de turno, del poder de turno, de la política de turno, de los ídolos de turno, de los hombres y mujeres. No solamente eso, sino que incluso nosotros como creyentes y en la propia Iglesia también podemos levantar una serie de ídolos de turno, y también podemos tener una serie de situaciones concretas entre nosotros en el que pueden ocupar, en lugar de Dios lo pueden ocupar otras cosas, otras personas, otras situaciones, otras ideas. La idolatría se pega mucho, y la idolatría no solamente es venerar una imagen, la idolatría es todo aquello que quita a Dios el protagonismo, que quita a Dios el primer lugar en nuestra vida, que quita a Dios su gloria y se lo damos a otras cosas, a otros lugares, a otras personas. En esta situación de pobreza espiritual, en esta situación de anarquía espiritual, en esta situación que los sacerdotes no enseñaban, que por miedo también a Acab y a Jezabel, en esta situación tan dramática, tan terrible, sale Elías. Nace Elías, se incorpora Elías. No nos dice nada de Elías. Es como de estas apariciones que aparecen en la Escritura, que viene en la Escritura y de pronto sale un hombre y dice, ¿de dónde viene este hombre? Y hay muchas veces que ocurre así. En un momento dado Dios pone una persona y no sabemos nada de esa persona. En otras ocasiones no. En otras ocasiones sabemos su historia y sabemos de dónde viene y sabemos lo que Dios va haciendo en esa persona. Pero hay hombres como Elías que no sabemos nada. Lo único que sabemos era que era de Galaad, Elías Tisbita, de los moradores de Galaad. Pero ya está, no sabemos quién eran sus padres, no sabemos de dónde el fondo que tenía, no sabemos nada acerca de su juventud, no sabemos nada acerca del llamamiento de Dios, no sabemos nada acerca de él, simplemente que aparece un momento que va a cambiar por completo la fisonomía bíblica, espiritual de aquel pueblo al momento en el que aparece Elías. Y Elías sale en esta situación social que estamos viendo en ese momento. Y es curioso que se acerca a Acab y le dice a Acab, al rey, al más cruel, al más malo, al más pagano,
le dice, vive Jehová, Dios de Israel. Lo primero que le dice es acercarse a Él. Hay que ser muy valiente, como ha leído Manolo antes. Hay que ser muy valiente para ser el Natán de turno. Hay que ser muy valiente para ser un profeta y acercarse a David y decirle, tú eres un pecador y tú hiciste aquello, David. Hay que ser muy valiente para eso, porque normalmente no somos valientes, nos cuesta trabajo enfrentarnos al poder, nos cuesta trabajo la denuncia del pecado profético, nos cuesta trabajo denunciar el mal, nos cuesta trabajo ver el mal en nuestra propia iglesia y miramos para otro lado. Nos cuesta un trabajo enorme el ser valiente y desafiar las cosas que el pecado va llevando. Y hay hombres como Natán que salen y lo denuncian. Y hay hombres como Elías que son capaces valientemente de llegar acá al rey, al que podía haberlo matado, de hecho lo quiere matar, al que podía realmente hacerle una vida muy complicada, muy difícil, y Elías sabía perfectamente el poder que tenía como cualquier rey en aquel momento, y se acerca a él con valentía y le dice, vive Jehová, Dios de Israel. Es como si le estuviese diciendo, mira, acá, tú eres rey, y tú tienes aquí, tú has hecho un chiringuito, y tú has hecho un montón de dioses, y tú, por tu esposa, y porque tú has querido, tú has levantado un ejército de dioses paganos, has levantado a Baal, tú crees que Dios no existe, tú crees que Dios no está mirando, tú crees que Dios te ha olvidado por completo este sitio, este lugar, tú estás dando la espalda a Dios. Pero quiero decirte algo, acá, vive Jehová, Dios de Israel. Por muchos dioses que tú pongas, por mucha idolatría que tú pongas, por mucho Baal y mucho Asera que tú pongas, Jehová sigue siendo el Dios de Israel. Jehová sigue siendo el Dios de Israel, y se lo dice con todas las palabras. Jehová sigue siendo el Dios de Israel. No solamente le dice la identidad del Dios de Israel, aquel en el que Elías cree, sino que además le dice, en cuya presencia estoy. No lo olvides nunca, acá. Yo estoy en tu presencia, tú eres el rey. Yo no soy nadie, pero yo estoy siempre en la presencia de mi Dios. No hay ni un solo momento, ni un solo lugar, ni un solo sitio que yo pueda escaparme de la presencia de Dios. Y se lo está diciendo con valentía. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Déjame decirte algo. Una de las cosas que tenemos que entender cuando estamos en un tiempo de oración es que la oración simplemente es estar en la presencia de Dios. Está en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, el tiempo no existe, las horas no existen, el cronómetro no existe, el reloj no existe, las prisas no existen, o no debería de existir. Cuando estamos en la presencia de Dios, el tiempo se para. Cuando estamos en la presencia de Dios, el corazón también nos lleva a una situación de tranquilidad y de paz. Estamos en la presencia de Dios y clamamos al Señor, buscamos al Señor, oramos al Señor, le cantamos, lloramos, levantamos las manos, nos arrodillamos, nos tiramos al suelo, nos sentamos, lo que quieras. Pero estamos en la presencia de Dios. Cuando tú estás imbuido de la presencia de Dios, cuando tú estás claramente, ves que estás en la presencia de Dios, la oración siempre sube al trono de Dios. Estamos en la presencia de Dios siempre, hermano. No hay ni un solo momento que no estemos en la presencia de Dios. Continuamente estamos en la presencia de Dios. Pero estarás conmigo, aquellos que habéis vivido y estáis viviendo tiempos de oración importante, que cuando tú estás en la presencia de Dios, la oración sale de forma natural. Cuando tú estás en la presencia de Dios, la oración sale como el agua de una fuente. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no hay nada que te impida hablar con Dios, porque eres tan consciente, eres tan consciente, es tan real la presencia de Dios en tu vida, que una de las cosas que eso manifiesta es tu necesidad de hablar con Él, tu necesidad de adorarlo, tu necesidad de clamar a Él. Elías era un hombre que sabía que estaba en la presencia de Dios continuamente, sabía que no se podía esconder de Dios nunca. Le dice a Acab, Dios es el Dios de Israel. Le dice acá, en cuya presencia estoy, y le dice acá, mirándolo a los ojos, le dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, tú podrás tener mucha idolatría, tú podrás poner muchos ídolos, tú podrás hacer que este país se vuelva a los paganos, a los dioses paganos. Tú podrás hacer muchas cosas, pero te dice una cosa, durante 3 años y pico no va a llover.
díselo a los Baales, díselo a Asera, díselo a tus dioses que has traído, díselo a tu esposa. Durante 3 años y medio no va a llover. Yo no sé la cara que pondría acá, no sé cómo le estaría mirando, no sé lo que estaría ocurriendo, pero me imagino que muy alegre no estaría ante el desafío de este hombre que se levanta y le dice a la cara lo que va a ocurrir. Y en este sitio, en este momento, en este sitio concreto, en este lugar concreto, en esta sociedad concreta, es donde aparece el valiente Elías, el hombre que se pone a orar y le dice acá que no va a estar lloviendo durante 3 años. Mira lo que dice en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Dice el versículo 36. En Primera de Reyes 18, versículo 36 en adelante dice: Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Todos conocéis la historia, aquellos que amáis la palabra, aquellos que leéis la Escritura diariamente, aquellos que os enamoráis de la palabra de Dios. Conocéis esta historia. Aquí encontramos a los falsos profetas, encontramos a los sacerdotes de Baal y de Asera, un montón de gente, un montón de falsos profetas. Y Elías se pone con los falsos profetas, y allí están los profetas de Asera, un montón, y de Baal. Y Elías les dice: mirad, vosotros estáis enseñando la idolatría. Os propongo una cosa: quien sea Dios de verdad, si sois vosotros, que caiga fuego del cielo. Si Dios de Israel, mi Dios, en cuya presencia estoy, es el Dios de verdad, que caiga fuego. Venga, vamos a hacerlo, Y ellos se ponen, y los sacerdotes se ponen allí a zanjarse, a hacerse daño, a clamar, a buscar a sus dioses. Están haciendo un tiempo de clamar: Señor, nuestros dioses, tal y tal. Y Elías tranquilo, está viendo cómo todos esos cientos de profetas falsos, de sacerdotes falsos, están haciendo su labor creyendo que va a venir fuego del cielo. Y Elías está ahí viéndolo, Elías está allí tranquilamente, hasta que llega el momento en que él se pone a clamar al Señor. Hay un momento en el que él dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Le está diciendo a la gente que está allí, porque no solamente están los sacerdotes de estos ídolos, es que está el pueblo que lo está contemplando, es que está la gente que lo está mirando, esa gente que están siendo enseñadas, esa gente que no están haciendo nada, esa gente que estaban creyendo la idolatría, que estaban creyendo la mentira, y están allí el pueblo, esa gente que se estaban apartando de Dios, y Elías está allí contemplando todo aquello. Y ellos están clamando, que venga fuego, que venga fuego, que venga fuego, ante este sacrificio, que venga fuego, que venga fuego. Y pasan las horas, y no pasa nada, y Elías está allí. Y Elías hace su oración, y de pronto ahí baja fuego del cielo, consume aquel sacrificio que habían hecho, y la gente se da cuenta realmente de quién es el Dios de Israel. La gente se da cuenta de hasta dónde habían llegado ellos, lo que habían ellos. Y es un momento muy complicado y difícil a la vez, cuando Elías dice: ¿hasta cuándo vais a claudicar entre dos pensamientos? ¿Entre cuándo vais a andar entre dos aguas? ¿Entre cuándo vais a querer seguir creyendo en Dios y a la misma vez estáis permitiendo en vuestra vida la idolatría y el paganismo? Se lo está diciendo a la gente. Y fijaros que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel. Y vuelvo a decir lo mismo que le dijo acá: tú eres Dios en Israel. Y yo soy tu siervo. Fijaros la oración que hace.
se remonta a la historia. Tú eres el Dios de nuestros padres. Se remonta también a quién es Dios, el Dios de Israel. Y además está diciendo, yo soy tu siervo. Es una oración que parte desde la más profunda humildad. Es una oración que parte de una persona que está en la presencia de Dios, que él es consciente que está en la presencia de Dios y reconoce su humildad, su dependencia de Dios. Yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo. Nada más. Es una buena presentación, la mejor que hay. Yo soy tu siervo. Y fijaros que le dice que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por qué oraba Elías? ¿Por qué se acercó a Elías a Acab? ¿Por qué hizo todas estas cosas? ¿Porque él quiso tener un protagonismo? ¿Porque él pensaba que era el John Wayne de turno? ¿Porque él pensaba que podía hacerlo muy bien? No, él hizo todo eso porque Dios se lo dijo. Porque Dios se lo dijo. Por eso pudo hacerlo. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y fijaros que dice en el versículo 37, en esta oración, él dice, respóndeme Jehová, respóndeme, respóndeme Jehová, respóndeme. Me encanta, porque allí está clamando por fuego del cielo y él está diciendo, Señor, respóndeme, 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 respóndeme. Está pidiéndole al Señor una respuesta. En el Salmo 138, en el versículo 3, dice, Salmo 138, versículo 3, dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día en que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Elías estaba diciéndole a su Dios en cuya presencia estaba. Elías estaba diciendo, respóndeme, respóndeme, respóndeme. Estaba allí clamando por la respuesta de Dios. Y lo dijo con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su fe. Respóndeme. Y el salmista, siglos después, nos está diciendo, el día en que clamé, me respondiste. El día en que clamé me respondiste. No solamente me respondiste, Señor, sino que además me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hay momentos y situaciones en nuestras vidas en el que clamamos al Señor. No tenemos más remedio que clamar. Hay momentos que no sabemos controlar. Hay momentos que se nos vienen encima como gigantes. Hay momentos en el que esos gigantes nos están aplastando. Hay momentos en el que las 1000 cosas de esta vida, las 1000 situaciones de esta vida se nos vienen encima. Y en esos momentos lo único que podemos hacer es clamar. Clamar. No podemos hacer otra cosa. No tenemos ganas de hacer otra cosa. No tenemos suficiente fuerza para hacer otra cosa. Lo único que podemos hacer es clamar, que ya en sí es algo importante. Y fijaos que dice, el día en que clamé, me respondiste, me respondiste. El salmista David en este caso lo tenía claro. Y no solamente me respondiste, sino que me fortaleciste con vigor, que es una respuesta, me fortaleciste con vigor en mi alma. Yo no sé cómo estás tú en esta mañana, si estás cansado, estás abatido, estás deprimido, estás agotado, si las cosas no funcionan en tu vida, si las cosas con tu matrimonio van mal, si tú tienes una lucha en tu interior, si estás viviendo una situación donde ya te quieres morir, si estás rendida o rendido, si no tienes ilusiones y ganas de continuar, lo único que yo te puedo decir es, ¡clama! ¡Clama! No a ningún hombre, clama a Dios, busca a Dios, clama al Señor y Él te dará la fuerza para continuar adelante, porque donde no tenemos fuerzas, Dios nos la da. Donde no tenemos fuerzas, Dios nos la da. Mirad lo que dice en Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, un texto que todos conocéis también. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo nunca te responderé. No, perdón, eso no dice. Clama a mí y yo te responderé el sábado. Tampoco dice eso. Clama a mí, yo te responderé los meses que hay que son... No, tampoco dice eso. Clama a mí y yo cuando tenga ganas te responderé. No, tampoco dice eso. Clama a mí y ¿qué dice? ¿Qué dice? Y yo te responderé. Clama a mí, eso es una promesa. Esta es una promesa de Dios. Es una promesa de Él.
clama a mí y yo te responderé. Y no solamente dice, te voy a responder, sino que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hay momentos donde tú te metes, sin tú quererlo, evidentemente, nos metemos en una mina, y la mina es sumamente oscura. Y tú dices, Señor, estoy en una mina, y no ves la salida de la mina, y no ves ningún sitio, ninguna luz para iluminarte, para saber por dónde salir. Te has perdido en la mina, y por muchas vueltas que tú das estás en la mina, y te llenas de suciedad, y estás sin esperanza, porque no sabes cómo salir de la mina. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a lo mejor resulta que estás en esa mina, llevas varios días en esa mina, o muchas semanas en esa mina, estás completamente en oscuridad y de pronto haces así y ves un brillo. Ves como una pequeña lucecita en la pared, y te acercas a la pared, llevas varios días en la mina, no ves nada, pero ves una lucecita en medio de la pared. Y llevas días preguntándole a tu Dios, Señor, ¿por qué estoy aquí en la mina? Señor, no veo luz. Señor, estoy perdido. Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, Señor, Señor. Y de pronto, en medio de esa oscuridad de la mina, tú ves una pequeña lucecita. Y te acercas a la lucecita. Te vas acercando poco a poco, la coges con tu mano, la sacas de la pared y te das cuenta que es un diamante. Y te das cuenta que en medio de la oscuridad, en medio de la mina, Dios te ha dado un diamante. Un diamante que te puede sacar de la pobreza, un diamante que va a dar a tu vida otra cosa, un diamante que te va a ayudar a permitir seguir viviendo. El Señor dice, te voy a responder, y además no solamente te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si tú no hubieses bajado a la mina, posiblemente nunca habrías visto el diamante. Posiblemente nunca habrías visto el poder de Dios y lo que Dios hace. Elías estaba diciendo, respóndeme, respóndeme, respóndeme. El salmista dice, el día en que yo clamo, tú me respondes. Y aquí Jeremías nos está diciendo, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, clama a mí. Te lo está diciendo, te está dando permiso para que clames a Él. Te está diciendo, acércate a mí ante el trono de la gracia, ante yo, que yo soy el Rey. Acércate a mí y clama, y te voy a responder. Es una promesa de Él. Y si es una promesa de Él, yo lo creo. Es una promesa de Él. Te voy a responder, y además no solamente te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú todavía no sabes. Y aquí encontramos a Elías con fuerza, respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? ¿Para que yo sea el número uno? ¿Para que yo sea el primero? ¿Para que todo el mundo diga, qué fe la de Elías, qué hombre Elías, oh lo que ha hecho Elías? Para que las generaciones posteriores digan, vino un hombre Elías, oh, toda la gloria para Elías. No, Elías no estaba orando de esa forma. Elías está diciendo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Me encanta. ¿Qué gloria para Elías? Ninguna. ¿Qué condecoración para Elías? Ninguna. ¿Qué victoria para Elías? Ninguna. ¿Qué fama para Elías? Ninguna. Lo que estaba en juego era la gloria de Dios. Lo que estaba en juego era la fama de Dios. Lo que estaba en juego era el honor de Dios. Lo que estaba en juego realmente era Dios, para que todo el mundo, para que conozca este pueblo que tú, no Asera, no Baal, tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fijaros que dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cayó fuego de Jehová, un fuego literal. Aquí no fue un fuego simbólico, un fuego digamos que podíamos sacar ciertas aplicaciones. Esto es un fuego literal. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y todo lo que había en el holocausto, por la oración de Elías, por la oración de un hombre que oró fervientemente, agónicamente, por la oración de un hombre que estaba ahí delante de Dios, que reconoció al Dios de Israel, que reconocía su humildad, soy tu siervo.
que le estaba diciendo: respóndeme, respóndeme, Señor, oración breve, respóndeme, 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 para que conozca este pueblo quién eres tú, Señor. Y entonces cayó fuego del cielo. ¿Dónde están los Elías hoy en día? ¿Dónde están las Elías hoy en día? ¿Dónde están los hombres y las mujeres, los jóvenes que piden fuego, los mayores que piden fuego, los adultos que piden fuego, los líderes espirituales que piden fuego? ¿Dónde están hoy en día esos hombres que te dicen: Señor, manda fuego, manda fuego, manda fuego, manda fuego a mi alma, manda fuego a mi vida, manda fuego a tu iglesia, manda fuego, Señor, a tu ejército espiritual, manda fuego para mí? ¿Dónde están hoy en día los Elías que piden fuego espiritual? ¿Dónde están hoy en día los Elías que piden fuego, que sean llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde están los Elías que desafían a la mentira, que desafían a los falsos profetas, que desafían a los sistemas que están destruyendo el honor de Dios? ¿Dónde están los Elías que se levantan, que se arrodillan, que claman al Señor? ¿Dónde están los Elías que le dicen a la gente: ¿hasta cuándo vais a estar entre dos? ¿Cuándo vais a claudicar entre dos pensamientos? ¿Dónde están los Elías que piden fuego? Juan el Bautista, una de las cosas que hizo fue venir a prender fuego, no lo olvidéis. Y Elías estaba diciendo: queremos ese fuego, que tú bajes fuego, Señor. Pide fuego a tu alma, porque lo peor que podemos vivir como cristianos es ni en la chicha ni en la limonada. Lo peor que podemos vivir los cristianos es ni frío ni caliente. Porque si eres frío, estás frío. Y si eres caliente, estás ahí ardiendo. No tienes por qué pedirle al Señor. Tu corazón está ardiendo. Pero aquellos que viven en ese terreno de en medio, ni frío ni caliente, es que hay tantos creyentes que viven ahí, tantas personas que viven ahí, en la comodidad, en el no mojarse en nada, en no servir en nada, en hacer lo que quieren, en no buscar la gloria de Dios. Esos creyentes que se viven entre estas dos cosas, ¿qué están haciendo? Porque el frío está, y el que está ardiendo, ardiendo está. Gloria a Dios. Pero ¿cuánta gente hay en medio? Con la maldita tibieza. Con la maldita tibieza. ¿Cuánta gente hay que se conforman con su vida espiritual? Que no buscan más, que no anhelan más, que no piden más. Que ya creen que conocen todo. Y lo saben todo. Y lo han vivido todo. Elías estaba pidiendo fuego del cielo. Y tendríamos que pedir nosotros, quizás no un fuego literal, pero sí un fuego para cada uno de nosotros. Un fuego para la iglesia también. De dependencia absoluta de Dios, de estar cercano al Señor y de un corazón lleno de fuego y de pasión por Él y por su obra. Y fijaros que la oración de este hombre dice en el versículo 39: y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Me encanta la oración de un hombre, la oración de un hombre. La oración de una persona hizo que todo el pueblo se postrara y dijeran: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Los otros eran cientos, Elías era uno solo, los otros estaban ahí, un montón de gente, y Elías era un solo hombre, y por la oración de un solo hombre, el pueblo dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. A veces pensamos que un solo hombre no cambia nada. A veces pensamos que tienen que ser las grandes multitudes, las grandes corporaciones, los grandes gobiernos, las grandes iglesias, los que tienen que moverse. Dios siempre ha contado con hombres, Dios siempre ha contado con mujeres, Dios siempre ha contado con jóvenes, Dios siempre ha contado con personas mayores, con uno solo. Y Dios ha hecho su obra con personas. Y pensamos que nadie se puede poner, una persona no va a cambiar el destino. El único destino, el que cambia el destino es, por supuesto, que es Jesús. Ese sí que sabe cambiar los destinos, ese sabe cambiar los corazones. Pero permitidme deciros que el Señor usa a hombres, y que son capaces de enfrentarse al pecado y denunciar el pecado y hablar del amor de Dios y de cambiar la sociedad. Hombres. Y aquí encontramos que por la oración de un solo hombre,
el pueblo entero se postró y dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pregunto, te digo a ti, quizá tú seas ese hombre, quizá tú seas esa mujer, quizá sea tú ese joven que se puede poner delante de Dios, delante de rodillas, delante de Dios y decir: Señor, manda fuego, que la iglesia deje de estar dormida, que mi vida deje de estar dormida, que la iglesia se levante con fuego, Señor. Quizás tú seas esa persona que Dios levanta para levantar a su pueblo, para levantar a su iglesia. Y después dice en el versículo 41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subió Acab y vino a Jezreel. Fijaros que después de todo esto que ha ocurrido, después de que el pueblo se postra y dice: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, después de que cayó fuego del cielo, después de esta oración de Elías, otra vez vemos a Elías y dice: entonces, inmediatamente después de esto, dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Te acuerdas, Elías? ¿Te acuerdas, rey? ¿Te acuerdas acá que hace 3 años y pico estuve orando? ¿Te acuerdas que no ha venido lluvia, que no hay lluvia desde hace 3 años y pico? 3 años, ¿te acuerdas? Pues sube y disfruta de la comida. Porque acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Me encanta, porque además es una comparativa bastante clara entre 2 posiciones. Por una parte están los que comen y beben, los cristianos que comen y beben, los cristianos que no hacen nada más que inflar sus barrigas, como decía Pablo en los Filipenses, los falsos maestros. Cristianos que están ahí, que no se atreven a desafiar, que no avanzan, que no crecen, que no estudian la palabra, que no se involucran en la iglesia, que están siempre haciendo lo que les da la gana. Creyentes que están ahí, personas que están ahí, comiendo y bebiendo. Come y bebe, porque mañana moriremos. Y fijaros lo que nos dice la otra parte: los hombres que oran. Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Los que viven el día a día sin contar con Dios, los que están ahí disfrutando del pan nuestro cada día y ya está, comiendo, bebiendo. Y los que están aquí, los hombres y mujeres que aman al Señor, los hombres y mujeres que claman al Señor, los hombres y mujeres que se suben al monte Carmelo lleno de piedras, que se arrodillan lleno de piedras, que se tiran al suelo lleno de piedras, y claman al Señor, y buscan al Señor. Los hombres y mujeres que están ahí de rodillas clamando al Señor, postrándose en tierra. No hay sillas, no hay sofá, no hay butacas, no hay alfombras, piedras. Y se ponen allí tirándose de rodillas. Se puso de rodillas. Hace falta hombres y mujeres que se arrodillen. A veces incluso he detectado de personas que no se arrodillan por orgullo. Hace falta hombres y mujeres que se arrodillen delante de Dios. Hombres y mujeres que se pongan delante del Señor. Nos gusta tanto en un sentido la comodidad, pero no hay mejor lugar en la presencia de Dios que de rodillas, aunque nos estén dando piedras en la propia rodilla. Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Una actitud de humildad. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró, y dijo: no hay nada. Y Elías le dijo:
vuelve a subir, así 7 veces. Es interesante esta oración. Elías está clamando, tirado de rodillas, clamando al Señor por la lluvia, y le dice al criado, ve y mira. El criado va y mira. Yo no veo nada. Ve y mira. Yo no veo, vamos, ni el cielo está completamente limpio, profeta, yo no veo nada. Ve y mira. Que no hay nada. 7 veces. 7 veces, el creyendo, orando, clamando, 7 veces. Y el criado va y no ve nada. Si yo hubiese sido Elías, posiblemente le hubiese dicho, ve y mira. El profeta, el criado miraría, Pedro, yo no veo nada. Ah, bueno, vale, entonces no te preocupes, no será en otro momento. Ese sería yo, porque no tengo fe. Ese sería yo, porque la oración entraña fe, persistencia y valentía. Y decisión en el poder de Dios, y creer en el poder de Dios. Y yo posiblemente no llegaría a esa altura, y me cansaría de orar, me cansaría de clamar, Señor, te lo he dicho una vez, que llueva, no llueve, te lo he dicho 2 veces, Señor, no, 7 veces, Señor. Pero aquí está Elías, clamando, como hemos leído en Santiago, fervientemente, agónicamente. Y a la 7ª vez, ve una pequeña nube. ¡Wow! Veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Veo una pequeña nube. Esa es la oración de fe, la que persiste, la que cree, la que está en la presencia de Dios, la que no se da por vencida, la que continúa, la que ve una pequeñita cosa, primero no ve nada, después ve una pequeñita cosa, y después fijaros que dice en el versículo 45, y aconteció en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Fijaros, de una pequeñita nube como la palma de mi mano, los cielos tronaron y hubo una gran lluvia. ¿Por qué dejamos de creer en el poder de Dios? ¿Por qué permitimos la idolatría en nuestras vidas? ¿Por qué no pedimos fuego del cielo? ¿Por qué no persistimos continuamente delante de Dios? ¿Por qué no clamamos en las cosas que son importantes? ¿Por qué no repetimos? Y no hace falta decir otro argumento. Elías era respóndeme, 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 respóndeme. Él clamaba por algo. Él pidió por algo. Él creía en el poder sobrenatural de Dios. Y el pueblo lo vio. Y el pueblo creyó. Y acá vio la lluvia también. Y de una pequeñita nube se hizo una gran lluvia. Una gran lluvia. Hermanos y hermanas, Dios puede usarte a ti. No importa la edad, no importa el tiempo que lleves. Siempre y cuando tú tengas deseo de darle a Él la gloria. Siempre y cuando tú tengas deseo de vivir para Él. Siempre y cuando nunca te conformes como estás viviendo, porque siempre podemos aspirar a más en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio, en nuestro compromiso, siempre a más. Elías era un hombre como tú y yo, no lo olvides, no lo olvides. No fue un hombre súper espiritual, un hombre que siempre estaba en ayuno, un hombre que veía continuamente la gloria de Dios, no. Elías era un hombre como tú y yo, pero un hombre que oró fervientemente, que estaba en la presencia de Dios, que su Dios era el Dios de Israel, el Dios que amaba, el hombre que se opone al gobierno de turno que había en ese momento, ante un rey que podía matarlo.
el hombre que le dice a su criado, ve y mira, ve y mira, ve y mira. Y Dios respondió. Y Dios respondió. No te canses de orar. No te canses de orar. Cánsate de tu pecado. Cánsate de tu frialdad. Cánsate de la pobreza espiritual que pueda haber en nuestra vida. Pero no te canses nunca de orar. Porque tarde o temprano Dios mandará fuego. Y porque tarde o temprano Dios mandará lluvia. Amén. Si alguien quiere orar.